Damos la bienvenida al doctor Carlos Castro Riera. Él es miembro del Cabildo por el Agua, ha sido presidente del Colegio de Abogados en la provincia de La Suay. Doctor Castro, quisiéramos conocer algo de su punto de vista sobre el acontecer nacional y también tocaremos algo de local. En lo nacional, la situación de la Asamblea y esa mala relación ejecutivo-legislativo. ¿Cómo ve usted la situación y las posibles salidas? Buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación a esta entrevista. Mire, yo considero que mientras no se resuelva el tema de algún consenso mínimo en torno al régimen de desarrollo que está en disputa en el país, no va a haber posibilidad de solución de esa contradicción entre el Ejecutivo y el Legislativo. Me refiero al hecho de que el presidente de la República porfía en avanzar en nuestro país con un modelo de carácter neoliberal muy extremo, cosa que va siempre a merecer la resistencia de los bloques legislativos que estén en contraposición de esa tendencia. De manera que detrás de la pugna de poderes está este tema político constitucional. Y yo siempre he sostenido que la Constitución es la que determina el régimen de desarrollo. No puede ser que un presidente de la República electo, en nombre de que es electo por el pueblo, diga yo voy a imponer mi modelo de desarrollo, porque el modelo de desarrollo está establecido en la ley fundamental. Y no se puede decir es que yo fui elegido presidente y yo ejecuto mi programa de gobierno. No, porque un Estado constitucional tiene que someterse a los marcos del Estado de Derecho. De forma que esta es una situación que se viene observando permanentemente en el país y creo que se repite la misma historia. Si el presidente podría reformar, modificar su planteamiento de la ley de inversiones, respetando lo que señala la Constitución, sobre todo no transformando en regla lo que es excepción, esto es la delegación a la iniciativa privada de los servicios públicos, de los sectores estratégicos, entonces creo que podrían haber consensos. Lo grave en el planteamiento del presidente de la República en la ley de inversiones fue trastocar lo que dice la Constitución, querer establecer como regla general la gestión privada de los sectores estratégicos y de los servicios públicos. Y la Constitución dice otra cosa, Gustavo. ¿Cómo eh, obstruye al presidente de la República el hecho de que la Asamblea haya archivado el proyecto de promoción de inversiones a que pueda presentar alternativas? Se conoce que estaría el gobierno elaborando un plan B que podría tratar de llevarlo a cabo a través de una consulta popular o, como se ha dicho, también a través de modificar reglamentos técnicos, emitir decretos y eventualmente incluso algún proyecto de ley únicamente para promover zonas francas. A través de una consulta popular, el presidente tiene limitaciones. Una consulta popular, si son temas de carácter jurídico, tiene que ser mediante referéndum y seguir la vía que establece la Constitución para las reformas constitucionales, la enmienda constitucional. Si es consulta popular sobre temas de trascendencia nacional, no creo que le alcance las preguntas como para formular todos los planteamientos que tienen que ver con un régimen de desarrollo. Y aún más, esas propias preguntas tendrán un control constitucional y la Corte Constitucional no va a aceptar al presidente de la República que se desvíe de la Constitución si es que se hace un fuerte control constitucional. De manera que gobernar plebiscitariamente es difícil, tiene sus limitaciones. Y por otro lado, escuché al presidente de que iba a tratar de sacar adelante su gestión en base de decretos y reglamentos, pero los decretos y reglamentos tienen que respetar primero la Constitución y luego las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Y no pueden contradecir lo que dice la ley fundamental o las leyes de mayor jerarquía, las normas de mayor jerarquía. Por esto creo que
Es imposible que el presidente pretenda dar las espaldas a la Asamblea. La Asamblea no solamente legisla, no solamente fiscaliza, sino tiene también otro tipo de actividades. Ahora, doctor Castro, Eh, intentar atraer capitales al país, es decir, traer inversión extranjera, ¿es negativo per se? ¿O quienes se oponen se refieren más bien a la forma en que quiere hacerlo? no, yo creo que nunca será negativo de que se invierte en el país por parte de capitales extranjeros o nacionales. Creo que se necesita inversión en el país. Yo no he escuchado a persona alguna que se oponga a la inversión de empresarios privados nacionales o extranjeros, no de ninguna manera. Además que eso no está prohibido en la Constitución ni en ninguna ley. Y más bien cada vez los marcos normativos se han ido adecuando para dar facilidades para la inversión. Y de hecho, más bien uno de los obstáculos para la inversión ha sido el tema de los exagerados pasos burocráticos, las trabas burocráticas que se dan ya en la tramitación de las inversiones, en la aprobación de los proyectos. Usted verá que nuestro país tiene una frondosa legislación, pero sobre todo el feo defecto de que cada autoridad o servidor público se cree un poder independiente, un poder omnímodo, y el tramitar las inversiones es algo muy difícil en el país, inclusive hasta constituir empresas. De manera que el tema no es ese, el asunto es de, como decía, de otro nivel. Nadie se opone a la inversión, lo que hay que hacer es ser respetuosos de un marco constitucional. Pero parece que en nuestro país ya nadie quiere entender este tema, les gusta más bien la arbitrariedad, un régimen autoritario que se vaya por encima de la Constitución, que haga lo que da la gana. Ahora mismo veo que hay una alabanza al presidente de El Salvador, como trata los temas, se quiere copiar ese tratamiento acá. La gente anda perdida, Gustavo. La gente se da bandazos. Recuerde usted que criticaron el modelo correísta, el autoritarismo, la absorción de poderes, de que la Asamblea Nacional era una caja de resonancia que repetía lo del presidente, que el presidente subordinaba todas las funciones del Estado. Y ahora más o menos se quiere hacer lo mismo, es decir, nadie entiende lo que pasa en este país, definitivamente. Vayamos, El doctor presidente, Castro, al tema de la Asamblea, sabiendo que las trabas las ha encontrado fundamentalmente allí para sacar adelante los proyectos del el gobierno y conociendo, por otra parte, concluyendo de que no puede gobernar definitivamente sin la Asamblea, salvo que se declare dictador el presidente de la República, cosa que por lo menos no se percibe. Estas situaciones que están dándose en la Asamblea tenderían a un reacomodo de fuerzas políticas para encontrar quizá mejores condiciones de diálogo, de coordinación con el gobierno para intentar nuevamente a través de la Asamblea imponer leyes relacionadas con reformas laborales o reforma de inversiones. el gobierno debería conversar, Gustavo, con todos los bloques legislativos y alzarse por encima de cualquier capricho, de cualquier vanidad, de cualquier soberbia. El presidente de la República tiene que estar más allá de sus sentimientos, de revanchismo, cosa por el estilo, tú ganaste, yo perdí. No, el presidente de la República debe relanzar la necesidad de un diálogo con todos los bloques legislativos, absolutamente con todos, y allí presentar un proyecto de ley que sea suficientemente consensuado. Usted ha visto que el presidente de la República ha tomado esa iniciativa de volver a convocar a todos los bloques parlamentarios y decir, elaboremos un conjunto, una ley que favorezca las inversiones en este país. No. No, al ¿Qué es momento lo lo que que dice quiere? Lazo es que no quiere saber nada de la Asamblea, aunque algunos de sus alfiles están moviéndose, tendiendo puentes. Terrible, terrible, porque mire eso de decir voy a dar las espaldas a la Asamblea, casi nos recuerda, ¿no es cierto?, esa época fatal donde el autócrata podía hacer lo que quiere en nuestro país. Pero más allá de eso, creo que efectivamente para poder avanzar en leyes que inclusive son delicadas, como es la reforma laboral, se precisa que haya unos mínimos acuerdos. Pero le insisto, Gustavo, yo no le he escuchado al presidente de la República decir, bien, vamos a virar la página, es imposible que el país siga en esta situación, y entonces les convoco ante el pueblo ecuatoriano públicamente, ¿sí?, a que mantengamos un diálogo para ponernos de acuerdo
Hablemos así. ¿Cómo vamos a fomentar las inversiones en este país y cómo vamos a hacer unas reformas laborales adecuadas? Y es el empeño fundamental del presidente. Pero si el presidente quiere que a raja tabla se imponga su modelo de él y de algunos empresarios o de banqueros en este país, porque el régimen del presidente desgraciadamente atiende solamente intereses muy estrechos. Y eso no va a poder encontrar con la Asamblea. Por ello digo que es imposible que sigan las cosas así. Ahora, Bien. el tema de la muerte cruzada, como usted comprenderá, ese es un tema terrible, la otra alternativa, porque usted vio y recordará lo que pasó con las elecciones pasadas, en circunstancias más o menos normales. Ahora en circunstancias donde está en entredicho el propio Consejo Nacional Electoral, el propio Tribunal Contencioso Electoral. Imagínese usted unas elecciones, resultado de la muerte Claro. cruzada. La pregunta es, ¿se avanzará a culminar esas elecciones o en qué desembocamos? Claro, es una posibilidad que realmente sería muy perniciosa para el país, al margen de cómo se dé y qué resultados se vayan a obtener, doctor Castro. No quisiéramos, antes que se nos agote el tiempo, dejar de tratar un poquito, por lo menos, los temas locales. Hemos dialogado con algunas de las autoridades del municipio, vicealcalde, concejales, y hay una situación de descontento con lo que deja de hacer el gobierno por esta provincia, con la falta de respeto, incluso autoridades con comunicaciones, oficios que no se contestan, y hay aspiraciones que se quisieran plantear dentro del marco de estas festividades al gobierno. Estos últimos aluviones ocurridos en la parroquia de Sayausí han desnudado varias de nuestras debilidades. Quisiéramos conocer su punto de vista y sus expectativas sobre lo que pueda significar estas festividades de Cuenca en las relaciones de esta ciudad con el gobierno nacional. Hace falta, Gustavo, que entre nosotros lleguemos a acuerdos entre las autoridades y los representantes de la ciudadanía, de colectivos ciudadanos, desde los gremios de las cámaras, gremios profesionales, la academia, colectivos ambientalistas, sindicatos, choferes, medios de comunicación, pero el tema es quién convoca. Entonces, Gustavo, yo he sugerido que el Foro Autónomo por la Defensa de los Intereses de la SUAY haga una convocatoria a todas las autoridades y a todos los representantes de los diferentes colectivos cívicos de nuestra provincia y del Cantón Cuenca en particular, para discutir algunos temas. Uno, el tema del modelo de autonomías y descentralización. Dos, qué medidas adoptar frente a este estilo burocrático, centralista, de definir los intereses del conjunto de territorios nacionales desde Quito. Tres, el tema de cómo vamos a consensuar respecto de unas mínimas demandas de solución de las vías en la provincia de La Suay y específicamente en el Cantón Cuenca. Cuatro, ¿qué consensos podemos llegar nosotros para defender el tema de una gestión integrada de las cuencas hidrográficas para evitar los riesgos? Son algunos temas que tenemos que consensuar entre todas las autoridades, porque si nosotros pedimos que convoque el alcalde o convoque la prefecta, convoque el gobernador, a limitaciones. Vamos a Una intentar, asamblea Gustavo, provincial no sería una figura adecuada, doctor Castro, más allá de quién le excite, de quién catalice esta posibilidad. Recordemos que en el gobierno de Sixto Durán hubo una asamblea provincial muy efectiva que logró paralizar las intenciones privatizadoras para la construcción de la presa de Mazar. podría llegarse a dos instancias, Gustavo, a un cabildo ampliado de Cuenca y a una asamblea provincial. Las dos cosas. Más aún, podrían suscitarse cabildos ampliados en cada uno de los cantones y todos esos cabildos ampliados confluir en una gran asamblea provincial. Ujú. Pero primeramente necesitamos tener una agenda consensuada en Claro. ciertos puntos. Allá hay Y un creo que problema vamos a de intentar. voluntades, pero también un problema de tiempo, un problema cronológico. Sí, yo creo que hay que hacerlo lo más rápido posible y quizás una convocatoria desde la ciudadanía señalando estos temas y poniendo al periodismo, a los medios de comunicación como testigos de lo que se va a conversar en una reunión lo suficientemente ejecutiva, libre de cálculos políticos, partidarios, grupales. Creo que podría dar resultado, pero que En el mejor de necesitamos los consensuar casos, algunos doctor temas Castro, importantes. estaríamos hablando de suma de voluntades que podrían darse a través de un proceso en el mediano plazo. Por tanto, las expectativas en el corto plazo, en las festividades de Cuenca, son escasas.
Yo creo que sí, son festividades, no hay que conmemorar el aniversario más de la fundación de nuestra ciudad, hay que hacerlo con todo el fervor cívico, reflexionar todo, pero yo creo que más allá de esta fecha es necesario que nos reunamos y esa intentona vamos a hacerlo. Y luego también, Gustavo, vamos a pedir un diálogo con tanto el FADA y entiendo que entrarán otros colectivos, también al Consejo Cantonal, porque no es posible, Gustavo, que el Consejo Cantonal demore tanto en la expedición del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Allí tiene que plasmarse los resguardos necesarios para la protección de la zona de recarga hídrica del Cantón Cuenca, en cumplimiento de la consulta popular y del Sí, dictamen de la Corte se Constitucional. está avanzando con pies de plomo en realidad. Claro, y también tenemos que discutir otros temas con los señores concejales. Yo creo que hay que, a raíz de los hechos de Sayosí, se ha puesto en vigencia, Gustavo, un gran tema que es necesario, asimismo, tratarlo con urgencia. ¿Cómo realizar la gestión integrada de las cuencas hidrográficas de los 4 ríos de Cuenca, además de los ríos que tienen su vertiente hacia el Pacífico? Y esto es urgente, Gustavo, porque usted comprenderá que el tema de los deslizamientos, de las inundaciones, tiene que ver, y todos los desastres que ello ha causado, tiene que ver con el tratamiento unitario, coherente, sistemático de lo que son las quebradas, ríos, en relación con páramos, humedales, bosques y vegetación protectores, porque si bien no, hay que admitir que hay elementos de incidencia del cambio climático global, sin embargo, definitivamente existen intervenciones antrópicas que son con causas que vienen a acelerar, agudizar esos problemas que existen, ¿no es cierto?, a nivel mundial y que en el caso concreto nuestro tienen unas expresiones que hay que resolverlas con una unidad, Ya. porque hay que conformar, Gustavo, Eh, esas coordinaciones de cada Doctor cuenca Castro, hidrográfica. el tiempo realmente se nos acaba, pero quisiéramos dejarle con una última inquietud. No se están atomizando los esfuerzos, no se están creando demasiados colectivos, demasiadas unidades administrativas, incluso con respaldo de gobiernos, como no recuerdo el nombre, pero esta asociación para coordinar los ríos de Cuenca que se formó recientemente. Hay iniciativas de grupos ecológicos que piden oficialmente al gobierno local declarar al Cantón Cuenca en emergencia climática. Están ustedes con el Frente Amplio de la SUAY y las iniciativas del Cabildo por el Agua de Cuenca. ¿Cómo aglutinar todos estos criterios para generar una sola agenda? Justamente, Gustavo, el tema es la dispersión de acciones, ¿no? No es Ujú. tanto el número de colectivos que existan. Y lo importante es que tengamos la posibilidad de reunirnos y dialogar. No hemos tenido oportunidad de dialogar entre todos. Todas las autoridades y todas las fuerzas vivas de la SUAY o del Cantón Cuenca no hemos tenido ese espacio. Quizá entonces es necesario intentar para que no haya protagonismo de nadie. Si alguien convoca, pues, y si es posible que esa convocatoria se realice entre todos los colectivos, qué mejor, nos autoconvoquemos, qué mejor, pero que tenemos que darnos un espacio para dialogar, Gustavo, es importante. Ujú. Cada uno anda por su lado y usted verá que los problemas así no se resuelven. Y mientras más se acercan las elecciones, cada quien querrá poner por delante sus Así es. propias iniciativas. Un año electoral complica aún más. No tenemos más tiempo. Queremos agradecerle, doctor Castro, por sus siempre valiosas opiniones. Gracias, Gustavo, a usted. Declaraciones del doctor Carlos Castro Riera. Se pertenece a varios colectivos Frente Amplio de la SUAY, miembro del Cabildo por el Agua y ha sido dirigente también del Colegio de Abogados en la provincia de la SUAY.